Bueno, estamos en Los Olvidados, entre Navidad y Año Nuevo. Tenemos como invitado a Oscar Vallejos. Oscar Vallejos, profesor en la Universidad Nacional del Litoral, epistemólogo, licenciado en letras. Y usted no se va a ir de ahí. Usted se va a quedar a escuchar música, se va a quedar con Gustavito de Marco también y con el profesor Oscar Vallejos, porque vamos a hablar del voto electrónico, pero también de una especialidad de él, que es el software libre. ¿Cómo andás, Oscar? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, encantado de que vengas a mi programa Los Olvidados, que no somos tan olvidados porque lo está viendo bastante gente, digamos, como lo repiten los jueves, está ahí, después está los sábados a las 15, los domingos a las 11 de la noche. O sea que, bueno, por lo menos la gente recibo halagos, digamos, que no es poca cosa para un emprendimiento de estos y que a veces parece un hobby, pero realmente necesitamos leer mucho, contactar gente. ¿Vos cómo andás? Contame Bien, algo de tu vida, qué es lo que estás haciendo y después entramos en los temas. Mi trabajo cotidiano tiene que ver con mi trabajo en la universidad de profesor, y entonces ahí hago trabajo de investigación y de docencia, pero también trabajo en lo que uno podría llamar una beta activista, que es tratar de encontrar un conjunto de colectivos sociales interesados en temas de ciencia y tecnología, que es el tema del cual en general me ocupo, y que trata de ver cuáles son los reclamos sociales, las demandas sociales en temas de ciencia y tecnología que no están en la universidad, no están en los sistemas de ciencia y tecnología, y estos colectivos sociales están reclamando que la universidad y el sistema de ciencia y tecnología responda de alguna manera a sus demandas. Entonces eso tiene que ver con una visión activista, digamos, y el movimiento de software libre, del cual vos ya hiciste referencia, es uno de los colectivos con los cuales me vinculo para ver justamente cómo piensan la relación tecnología-sociedad, tecnología-cultura y sociedad, ¿no? Entonces trabajo con eso. Es muy interesante el tema del software libre porque inclusive personalmente me autocritico, digamos, ¿no? Porque a veces es tan fácil, estamos tan acostumbrados al software pago y a veces al software ilegal, digamos, como al trucho. Al trucho, y que a veces cuando en la oficina alguien instala el software libre, el Linux y alguno de los herederos, nos molestamos porque tenemos dificultades con un programa, con otro, realmente, claro. Pero si no sembramos conciencia de que esta es una forma de avanzar por sobre las grandes empresas, las grandes corporaciones que hacen mucho dinero realmente, y nosotros podemos avanzar en este sentido. ¿Por qué no nos contás a los santafesinos? ¿Por qué no les decís qué es lo que tendríamos que profundizar, digamos? Primero, ¿qué es el software libre? El software es un programa, obviamente, claro, pero programa que es libre, que a veces no es gratis, pero sí se puede tener la libertad de ejecutarlo, de modificarlo, y de trabajarlo sin autorización de las grandes corporaciones. Exactamente. ¿No? La idea de software libre justamente tiene una identificación política, por eso es que aparece el término libre, ¿cierto? Y es libertad, reclamo de libertad para tener una relación especial con el software que las empresas como Microsoft, por ejemplo, como Apple, ¿verdad?, no dejan que tengamos una relación de propiedad con eso. Y tener una relación de propiedad significa, por ejemplo, poder leer, poder saber cómo es el código que ejecutan nuestras máquinas, ¿verdad? Entonces, esa relación con las máquinas y el software tiene, por un lado, una beta individual, lo que cada uno tiene cargado en su máquina, pero por otra parte tiene una beta colectiva, que es la relación que el Estado tiene con el software y con las máquinas, ¿no?, con la informática en general. Así es. Entonces, desde el punto de vista individual, uno podría decir, cada uno es dueño de elegir o de optar por el tipo de software que tiene su máquina. De todas maneras, como vos acabas de decir,
en general no se sabe, el usuario común no sabe que tiene diferentes opciones, ¿verdad?, de software, porque en general las grandes empresas hacen convenio con los vendedores o fabricantes de máquinas, y entonces uno compra una máquina en general con Windows instalado, claro, ¿no? Entonces eso significa tener una relación bastante privativa con la máquina y con el software que le venden a uno. En cambio, limitada, digamos. Muy limitada. Claro. Y sobre todo porque, esto los usuarios de Windows lo deben ver, el programa ejecuta acciones de las cuales uno no tiene ni siquiera noticias de que eso pasa. Por ejemplo, reporta constantemente a Microsoft y uno puede no estar interesado o puede no querer que su máquina sea constantemente reportada por una empresa como Microsoft, ¿verdad? Vigilada. Y además está la sospecha constante de que las máquinas son vigiladas, digamos. Entonces, se supone que al no poder ver el código, al no poder analizar el código que la máquina está corriendo, no podemos ni siquiera saber bien qué está ejecutando la máquina. Y si la máquina ejecuta nuestros deseos o si la máquina tiene implantado, por ejemplo, un sistema de vigilancia, como muchos sospechan, digamos, cuando se hace vigilancia de nuestra navegación por Internet. Uno lo percibe. El otro día estuvo Coqui Town aquí también, charlando sobre los temas de informática, y conversábamos sobre estas sospechas que uno tiene, porque no es casualidad que a uno lo inviten a participar o que nos publiciten de algún artículo que, ¿cómo se enteró que a mí me gusta viajar por este lado, consumir determinado producto o determinada música? No es casual, ¿no? Creo que hay algunas coordenadas bien establecidas, que los software que nosotros usamos van dejando, digamos, huellas que nos pueden seguir, digamos, en términos de las preferencias nuestras, ¿no? Por eso es que uno de los puntos claves de la comunidad de software libre fue desarrollar un software navegador, que es el Mozilla o el Firefox, ¿verdad?, que es realmente un navegador libre. Esos dos son libres. Exactamente, son navegadores y hay otros, ¿Por qué no lo repetís esto? Es decir, que están dentro de los navegadores libres, digamos, exactamente, ¿no? Libre quiere decir que uno puede disponer del software, en este caso es gratuito, ¿verdad?, libre, y además es gratuito, y además lo que quiere decir es que el encargado de producir ese software es una comunidad de desarrolladores que se preocupa por tener un buen software, pero que además garantice que ciertas libertades del usuario. Las libertades, claro. Exacto, ¿no? Entonces, esa libertad del usuario y esas condiciones de que el usuario no sea seguido, no sea, digamos, no deje huellas importantes, ¿verdad? Esto es toda una decisión que se va tomando. Que no pasemos a ser parte de un catálogo de empresas privadas, claro, porque aquellas corporaciones venden los datos nuestros. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y entonces, uno de los grandes problemas que genera el avance del uso de la informática y sobre todo de Internet es básicamente la privacidad, digamos, ¿no?, de los usuarios, la privacidad en términos de mantenimiento de su identidad, de su intimidad también en la red. Y eso, lo que sabemos es que los desarrollos de software libre permiten, o al menos están intentando, garantizar esas condiciones. Por eso es que también se desarrollan no solamente navegadores, sino buscadores libres, ¿no?, alternativos al Google, ¿verdad? Claro. Entonces también hay que tener una conciencia. Cuando nosotros estamos en los foros, una de las cuestiones que aparece es que los usuarios comunes en general no hacen una distinción entre navegadores y buscadores. Creen que el buscador Google es el navegador. Entonces ponen la dirección en el Google en lugar de poner en el lugar que el navegador tiene para poner la dirección. Yo también hago eso, ¿qué querés que te diga? Y bueno, estoy informando, digamos. Porque justamente lo que resulta interesante es que hay un conjunto de saberes que el uso del Internet y de la informática requiere, y que en general los usuarios, lo que se llama el usuario común, está lejos de ese saber. Y una de las cuestiones que la comunidad de software libre también pretende es que haya una democratización de esos saberes, ¿verdad? Y que eso le garantice al usuario ser mejor usuario, por lo tanto ser más eficiente en el uso de esos software, y también defenderse de las posibles condiciones que afectan a la privacidad, ¿no? Sí, a veces uno distraído, por lo menos
los de mi edad, digamos, ¿no? Distraído, te aparece eso, actualizaciones, y no sabes si actualizarlo, si te van a cobrar, de qué lugar viene, eso. ¿Por qué no aclarás un poco cómo es? Bueno, la situación de la actualización es y que en este caso que Windows pida permiso para actualizar al usuario, hablo de Windows, pero también pasa lo mismo en Mac, es una conquista que se dio al avance del software libre, porque justamente antes, si uno se recuerda, digamos, unos años antes o en las versiones anteriores, el sistema actualizaba automáticamente. Claro. ¿Verdad? Entonces, como el software libre avanza sobre la comunidad de usuarios y una de las condiciones es que quien tiene la última y la primera palabra sobre qué programa ejecutar y sobre cómo ejecutarlo en la máquina es el usuario, entonces no hace nada si el usuario no admite esa posibilidad. Da el consentimiento. Exactamente, ¿no? Si no se da el consentimiento, no hay ningún software que pueda ejecutarse sin el consentimiento del usuario. Pero ahí alguna vez se corre el peligro de uno de poner, sí, acepto la actualización y te están cobrando, porque eso es uno de los temores. Bueno, es que eso sucede en general con los software privativos. Pero en general no sucede ahora, digamos, por esa condición del consentimiento del usuario. Exacto. ¿Cierto? Pero en general cuando uno acepta programas como Adobe, por ejemplo, que debe aceptar las condiciones de copyright, digamos, son condiciones bastante leoninas las que uno acepta, ¿verdad? En cambio, en las comunidades de software libre o en el software libre, esas condiciones de aceptación son muy diferentes, ¿cierto? Entonces yo diría que el usuario común tendría que tener en cuenta que existen al menos dos opciones. La opción del software privativo, Windows o la versión de Macintosh, y los software libres, que hay bastantes distribuciones, bastantes posibilidades. La más conocida ahora es Ubuntu, por ejemplo. Ubuntu, pero sí hay otra distribución que es más para usuarios informáticos, que es la Debian. Exactamente. De Ubuntu, ¿no? En la provincia, que ese sería el otro sector que hay que mirar, que es el software en el Estado, ha incorporado como estándar al Ubuntu, ¿cierto? Y eso es interesante porque Ubuntu tuvo un gran avance sobre los usuarios finales porque pudo hacer algo que las otras versiones no habían podido hacer hasta ahora, que es que el usuario que no tenía muchos conocimientos de informática pudiera interactuar con el software y ser un buen usuario sobre eso. Claro, eso es importante. Sí. Que es importante porque en la medida en que uno no tiene una formación informática, si no puede usar su máquina, es inútil, digamos. Claro, ¿verdad? Sí, sí. Y es lo que garantizaría digamos, tener un usuario con pocos conocimientos y con una buena prestación en el uso de la máquina es importante y, digamos, es de todas maneras diferente a la idea de usuario bobo que promueve más el Windows, digamos, claro, ¿no? Es un usuario que es llevado por el sistema sin siquiera pensar o tomar decisiones sobre qué es lo que está pasando con su máquina. Es muy importante esto. Porque aquellos que somos legos, que no estamos como los pibes todo el día en la computadora, salvo para una herramienta de trabajo. Pero perdón, incluso los chicos que tienen se puede profundizar en el conocimiento de este tema. Exacto. No es que no se lo conoce, digamos, claro, pero si nosotros podemos acercar herramientas para que la gente confíe más en el software libre, creo que va a ser beneficioso, digamos, ¿no? Y además resuelve una cuestión que es importante, porque, a ver, nosotros dentro de la comunidad de software libre o dentro de la comunidad de esto que se llama culturas libres, no estamos de acuerdo con el cumplimiento a rajatabla de ciertas condiciones que establece la ley de copyright o la cuestión de patentes, ¿verdad? Esas formas de protección que son formas que impiden el compartir conocimiento, en compartir la producción de productos culturales, ¿cierto? Pero sin embargo, es bueno la discusión de cuándo se cumple la ley y cuándo no se cumple. Es decir, el software libre te garantiza tener un software bueno, que va a hacer exactamente lo que vos querés que haga en la máquina que está instalada y además es legalmente aceptable. Aceptable, claro. ¿Cierto? Entonces eso de alguna manera garantiza que haya un funcionamiento legal de esas condiciones. Y eso me parece a mí en la discusión cultural es buena que eso suceda. Pero te decía sobre los jóvenes. Si bien los jóvenes son activos usuarios del software,
nosotros nos encontramos con que los jóvenes tampoco saben la diferencia entre software privativo y software libre, ¿no? Y eso porque todavía en las escuelas se sigue enseñando fuertemente sobre el Windows también, claro, sobre ¿no? Windows, sí. Entonces, falta instalar en la educación general esa ventaja, o incluso que se pueda discutir si el usuario puede decidir tener software libre o no. Hasta ahora no puede decidirlo porque lo ignora. Claro, porque lo ignora. Y porque la mayoría de las marcas que venden computadoras te obligan a tener Windows adentro de las máquinas, claro, ¿cierto? Entonces, la discusión es que se conozca, como vos decís, que se conozca que hay opciones y que por lo tanto el usuario pueda optar y decidir en base a una posición informada, ¿verdad? Sí, ¿crees que la ley provincial de acceso al software libre ha beneficiado esto o es una herramienta más, digamos que...? La ley provincial, nosotros tenemos la suerte que en la provincia fue votada la ley de software libre, donde el Estado se compromete al uso de software libre por la mayoría, ¿cierto? Exacto. Entonces, pareciera ser que a nivel de los representantes políticos hubo un consenso sobre la necesidad de que el Estado suscribiera obligatoriamente a el manejo del software libre. Sin embargo, desde el 2010 que salió la ley hasta ahora no ha sido reglamentada la ley. Entonces están ahora, justamente nosotros hemos estado haciendo averiguaciones con estos colectivos sociales que están interesados en el software libre, cuál es el estado de la reglamentación. Están ahora más o menos terminando la reglamentación, porque era bastante difícil, digamos. Había que hacer, por ejemplo, un diagnóstico del estado de las máquinas y del software que la provincia tenía. Entonces han llegado a hacer más o menos un diagnóstico general y pareciera ser que la reglamentación está ya lista, pero que todavía no está dispuesta, ¿se entiende? Entonces, la provincia tiene esa ventaja de ser el Estado el que patrocina y se ve obligado a usar el software libre, entonces evitar el pago de licencias, por ejemplo. Sí, correcto. Pero eso es una parte, que sería la parte económica. Pero lo más importante que creemos nosotros es que el Estado, al asumir el compromiso del uso del software libre, asume dos cuestiones políticas fundamentales. Y una sería la autonomía tecnológica para el Estado nacional, pero también para el Estado provincial, una idea de soberanía tecnológica, pero lo que es más relevante, asume que el software que va a correr al Estado es un software que puede ser controlado por el Estado. Claro. Porque hasta ahora... No depende de las corporaciones. Exactamente, porque hasta ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque aparte de una información, hay informaciones que son muy... Exactamente. digamos... sustantiva. Por ejemplo, imagínense todo el sutiles. sistema de partidas de nacimiento, ¿no? El Estado tiene que garantizar que esas partidas de nacimiento puedan accederse electrónicamente, como de hecho se hacen, pero además hay que garantizar que ese acceso sea permanente. Claro. Y que no se pierda. Entonces, en cada proceso de migración se corren riesgos serios de perder datos. Entonces hay que ir a estándares cada vez más libres para que la visibilidad de una migración sea cada vez más segura, ¿verdad? Claro, y ese sería el otro elemento central, que es la seguridad que el Estado debe, digamos, ofrecerle a los ciudadanos, de que toda la información que el Estado tiene sobre la ciudadanía está bien resguardada y que eso no está en manos, como vos decías, de una corporación. Si me permitís, nos tomamos unos segundos. Usted no se vaya de ahí, que ya volvemos con buena música, con Gustavo de Marco, y ya volvemos con el profesor Vallejos, siguiendo hablando de software libre y también de voto electrónico. Usted lo debe haber escuchado, voto electrónico. Parecería que es una panacea. Vamos a escuchar la opinión del profesor. No voy a adelantar mi opinión al tema también, porque siempre hay algunas trampas. Somos argentinos. Ya volvemos con Los Olvidados.